sin duda aprendiendo del Señor. Quisiera compartirles un pasaje que estuve leyendo ayer y básicamente ha calado mi mente y mi corazón con un texto de Deuteronomio. Porque una cosa, le decía el Señor, una cosa es, no sé qué es peor, si ser oyente o ser predicador. Porque leía el Deuteronomio que el Señor dice que demandará al pueblo, o iba a demandar el hecho de obedecer o prestar atención a sus palabras que Él iba a dar por medio de los profetas. Más abajo dice el Deuteronomio que también aquel profeta que hablara algo acerca de Él, de su persona, de su carácter, que Él no había enviado, el tal profeta morirá. Y le decía, Señor, no sé qué es peor, si ser oyente o ser predicador. Porque a la larga ser oyente me dice a mí que tú me vas a demandar a mí lo que oigo. Y predicar y hablar tu palabra va a demandar de mí, que lo haga con fidelidad, de tal manera que Él sea glorificado y en estricto rigor es su palabra, que también puede demandar mi vida. Entonces no sé qué es peor. Y le decía al Señor, no sé. Y creo que es una de las cosas que he pensado ayer, hoy, sobre lo que es hablar de Dios y ser oyente. Ahora, una de las cosas que me llama también la atención de la palabra del Señor, de compartía y hacía mis notas ayer, es que cuando entiendo que la palabra de Dios no vuelve vacía y que Él va a demandar a su pueblo lo que oye de la palabra. Entonces yo decía, Señor, entonces el problema no es tu palabra y el problema no es que tú vas a obrar por medio de ella, el problema somos nosotros. Son nuestros corazones que no quieren a veces obedecer. Y ruego al Señor que obedezcamos, que el Señor nos permita entender, no solamente comprender la parte intelectual de lo que hay que hacer, sino hacerlo. Entonces son dos cosas muy diferentes para Dios. Amar su palabra en el sentido intelectual y amar su palabra realmente con nuestra vida. Y como les digo, fue una cosa que ayer me quedé dormido pensando eso ayer, diciendo no sé qué pensar. Como les digo, no sé qué es peor. Creo que ambas cosas son buenas, sí, sin duda alguna. Pero vamos a nuestro texto en Romanos capítulo 3, versos 8 al 10. Y con esa pequeña introducción quiero animarles a que a ser obedientes con lo que hoy van a escuchar y con lo que van a escuchar pasado, presente y futuro. Todo lo que han escuchado, tratemos de ser obedientes al Señor en todo lo que podamos. Ahora, Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Así que vamos a estar ahí. Romanos capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 13, ahí está. Verso 8 al 10. Vamos a leer. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Durante un intervalo del sitio de Plevna, que es Bulgaria, más o menos en el año 1877, el zar Nicolás II estaba haciendo una ronda normal y encontró a un joven oficial que se había quedado dormido en sus funciones sobre una mesa mientras escribía una carta a su esposa, preocupado por su situación financiera. Y el emperador leyó por encima de los hombros de este joven mientras dormía y él declaraba lo siguiente, le decía a su esposa por medio de esta carta lo siguiente: ¿quién pagará mis deudas? Y eso era lo que había escrito, era su preocupación, porque tenía una familia y no sabía cómo hacerlo. Creo que es una de las cosas que siempre vienen a nuestra mente: ¿quién pagará mis deudas? O mis obligaciones financieras. Y obviamente el muchacho, sujetando la pluma que estaba sobre la mesa del zar, escribió debajo de la nota, sin que este muchacho se diera cuenta: yo, el zar Nicolás II, las pagaré. Imagínense qué pasó después que el muchacho se despertó.
Se dio cuenta que una se había quedado dormida en sus obligaciones y otra que un hombre, autoridad, había prometido su palabra que él iba a hacerse cargo de todo. Bajo su promesa, él podía descansar de que aquel Saar iba a completar las deudas que este hombre, por servicio a su nación, tenía. Ahora, obviamente, comprometiéndose a pagar las deudas el Saar a su oficial. Ahora, pensemos en alguna medida en nuestras deudas. Creo que en muchos de los casos pensamos cómo pagarlo. No sé si te ha pasado más de una vez, ¿cómo pago esto? Y empieza uno a pensar cómo solucionar deudas. ¿Y quién nos ayudará? Nuevamente, ¿con quién me consigo? ¿Quién me va a ayudar a pagar este tipo de deudas, a veces deudas grandes? ¿O cómo salir de esto? Y creo que es una preocupación que todos los que están aquí de alguna manera han tenido. O se les ha pasado por la mente cómo consigo para poder solventar las deudas. Pero hoy vamos a hablar de una deuda más o menos que casi nunca se piensa, pero que está en las Escrituras. Ahora, al mirar las páginas de las Escrituras en Romanos 13, 1 al 7, vamos a ver la responsabilidad que tenemos hacia los magistrados, hacia las autoridades de poder someternos a ciertos principios que ellos establezcan siempre y cuando no estén en contra de las Escrituras. Ahora, cuando llegamos al verso 8, nos encontramos con una de las declaraciones que Pablo hace. Dice, no debáis a nadie nada. Y uno dice, ok, Pablo, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir con no debáis a nadie nada? Y Pablo lo que va a hacer en estos versículos va a hablarnos de una deuda en particular que todo hombre cristiano tiene. De hecho, él mismo dijo, yo necesito solventar mi deuda. Es una deuda sin duda imposible de pagar rápidamente. Ahora, dentro de esa deuda, vamos a ver la demanda de la deuda, que es lo que el Señor nos manda. Mire, ¿cuál es la demanda? Y Él dice, no debáis a nadie nada. Y esa es la demanda, no deber. Y qué interesante notar lo que Pablo está queriéndonos decir en este texto, porque no solo nos llama a pensar en nuestro deber civil, de someternos a las autoridades y de poder tratarlas con dignidad, sino que también nos muestra un camino ya mencionado en algunas de sus cartas, como 1 Corintios capítulo 13. Un camino más excelente. Ahora, antes de hablar de ese camino, antes de hablar de esa deuda, antes de enseñarnos las direcciones de eso, él dice, no debáis a nadie nada. Y sin duda es una verdad impresionante que encontramos aquí, porque en nuestros días todos, y creo que todos, queremos lograr cosas, ¿cierto? No hay opción para no endeudarse. Y uno me diría, ok, Pablo me está diciendo que no debo endeudarme. No, Pablo no está diciendo eso. De lo contrario, no tendríamos dónde vivir, ¿cierto? Pablo no está queriendo decir eso. Ahora, fíjense, todos, como les decía, todos queremos tener posesiones, lograr objetivos, y no quiere decir, obviamente, que con esto que es malo tener o administrar aquello que Dios nos da. Al contrario, es bueno hacerlo en su justa medida. Al contrario, creo que es bueno administrar con sabiduría todo aquello que Dios disponga en nuestras manos, de tal manera que podamos solventar todas las deudas que tenemos. Ahora, creo que Pablo no solo está hablando de esto aquí, al contrario, cuando vemos el verso, o los versos anteriores, nos dice, pagad a todo lo que debáis. Y él dice, al que impuesto hay impuesto, al que respeto respeto, al que honra honra. De manera que hay diferentes tipos de deudas. Pablo no está hablando únicamente o exclusivamente de una deuda que tenga que ver con dinero. Si se fijan en el verso 7, dice, pagad a todos los que debáis, al que tributo, dinero, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Por lo tanto, las deudas no solamente se limitan a cosas financieras, sino que también tiene que ver de dar respeto a la persona que se merece el respeto. Saber dirigirme obviamente con prudencia a ciertas personas o hacerlo de diferentes formas. Ahora, como les digo, normalmente pensamos en deudas en la parte financiera, pero nunca pensamos en deudas de la otra parte, que tiene que ver con cómo me llevo con las personas.
Y ahí está, Pablo dice, da a cada uno lo que se debe. Si usted debe respeto, dé respeto. Y esa es una de las cosas interesantes porque generalmente eso ya se está perdiendo, el respeto ya no hay mucho. Y es interesante notar que Pablo dice, bueno, seamos no como el mundo, sino al contrario, dar a cada uno lo que corresponde. Ahora, esa es una de las verdades que encontramos ahí y lo que Pablo es lo que está queriendo decir. Y esto no solo incluye dinero, como les decía, sino que pagar a cada uno lo que se debe. ¿Ya? De manera que no deber nada a nadie implica pagar aquello que se debe, todo lo que sea cual fuere la deuda que se deba. Ahora, notemos aún más que no solo habla que se deba hacer solo en algún momento, sino en cada instante que tú debas algo pagar. O sea, que sea lo que fuera, pagar. Es una responsabilidad. Es un deber bíblico hacer eso, pagar lo que se debe. Si no, como les decía, en cada momento que se encuentre adeudando algo, páguelo. En nuestra legislación chilena hay algo interesante, porque en nuestra legislación chilena hay una institución reguladora que casi nadie quiere, de hecho casi todos odian, llamada DICOM. ¿La conocen? Ok, yo creo que no les gusta mucho cuando uno habla de DICOM. DICOM es como el chacal, algo malo. ¿Ya? Pero DICOM desempeña un papel necesario para toda actividad de las personas o empresas en el sistema financiero y comercial en Chile. Ahora, generalmente la gente, como les digo, no quiere caer en este tipo de planillas porque uno dice es complicado, se cierran muchas puertas financieras y económicas y estás vetado, no sirve. Literalmente la gente dice, está bien, mejor no, ándate para allá porque no es rentable. Ahora, generalmente, como les digo, generalmente la gente no quiere caer ahí, pero dentro de este sistema hay 4 tipos de deudores. Pero digo, 1, hay un deudor que son deudores vigentes, tienen deudas presentes. Hay deudores que son deudores morosos. Llevan como 3 años con la cuestión de deuda y no la pagan. Hay deudores que son deudores con una deuda vencida. O sea, ya pasó y todavía no paga esa deuda que ya se venció hace rato. Y hay aquellos que son deudores que tienen una deuda castigada. ¿Qué significa? Vas a pagar, sí, pero te van a añadir un poco más. Ahora, lo interesante es que cuando Pablo dice que no debáis a nadie nada, eso nos pone en un parámetro en el que nos lleva a pensar en la única cosa que debemos ser deudores. Fíjate, es algo interesante porque Pablo dice no debáis a nadie nada, sino que. Entonces, ¿qué me está queriendo decir Pablo? ¿Debo o no debo? Y lo que hace Pablo acá es hacer un juego de palabras. Decir, mira, no tienes que tener deuda, pero hay una cosa, una deuda que es la que te tienes que enfocar. Y dice, ¿cuál es esa deuda? Dice, no debáis a nadie nada, ¿cierto? Sino el qué. Sino el amaros los unos a nosotros. Y esa es la deuda. Fíjense que es interesante notar que Pablo dice, hay una deuda que no va a ser pagada rápidamente ni fácilmente. Y probablemente no va a ser pagada. Porque esa deuda es amarse unos a otros. Este juego de palabras no solo nos deja pensando en que no hay que deber, sino que en el estado presente de nuestra condición deudora a la luz del amor con el que Dios nos manda a amar. Fíjate que una cosa es amar y otra cosa es amar como Dios quiere que ames. Por lo tanto, eres deudor. Siempre eres deudor porque Dios dice, ama como yo amo a quién, a tu prójimo. Y dice, ¿qué significa o qué quiere decir eso? Fíjense que un escritor dice lo siguiente acerca de este texto. Dice, y abro comillas, en Romanos 13:8 hace un juego con la palabra. No hemos de deber nada sino el amor, lo cual nos impone una obligación infinita. Cierra comillas. El autor de este libro dice, mira, él dice, no hay que deber, pero a pesar de eso nos impone una obligación aún más grande que cualquier otra deuda, que es amor. Y
sin duda, queridos, es una deuda infinitamente mayor que cualquier otra deuda que tú puedas tener. ¿Qué persona de las que está aquí podría decir que ha amado lo suficiente al mostrar el amor de Dios hacia su prójimo? ¿Podría decir yo ya estoy pagado? O literalmente podría decir, Señor, yo soy deudor, debo. En esta área yo me considero deudor, estoy en un ticón espiritual, porque no he cumplido eso. ¿Podría decir que ya pagaste, que ya estás bien con Dios en esa área? Y fíjate qué interesante, porque Pablo nos lleva a ese punto. Dice, mira, ¿qué tipo de deudor eres? No tienes que deber nada excepto una cosa, y esa es la más importante, amar a tu prójimo, amar a los hermanos. Ahora, fíjate que ahí está lo que nosotros llamamos la demanda de una deuda, no deber, sino una cosa, amar. Ahí puedes deber, porque nunca se va a alcanzar la medida que Dios quiere en este mundo. ¿Cuánto amas? La pregunta es, ¿cuánto amas a tu prójimo? Y vas a notar rápidamente que en una escala pequeña ya eres deudor. Imagínate una escala más grande, que es de la escala que Dios nos manda. ¿Has hecho lo suficiente como para mostrar a tu prójimo que le amas como tú te amas a ti? Yo creo que en ese sentido somos deudores siempre. No haber algo que pueda satisfacer esa medida, porque siempre soy deudor. Ahora, ya tenemos lo que es la demanda de una deuda. Ahora, la razón de la deuda, ¿y cuál es? ¿Por qué Dios me dice que debo ser deudor en el amor? Y fíjese lo que dice el texto. Ahora bien, fíjese, la razón de la deuda se encuentra escrita y hasta ahí. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, hablando de hermanos. Primeramente, hermanos, los unos a los otros deben ser ejemplo en esto. Debemos ser una cosa que la gente vea, ese amor práctico entre el pueblo de Dios, de manera que cuando salga, con mayor facilidad. Si no hay amor práctico en esta área, entonces en la iglesia, ¿qué vamos a esperar del mundo, querido? Es imposible. El mundo no entiende el parámetro que Dios quiere. Y él dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ahí está la razón. ¿Por qué? ¿Por qué debo amar? Y él dice, bueno, porque el que hace eso, el que ama a su prójimo, y ahora está hablando en sentido más general, a cualquier persona que esté a tu lado, cumple así la ley. Y fíjate que interesante, porque hace unos momentos leímos Levítico 19:18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no lo odiarás, no puedes odiarlo, al contrario, debes amarlo. Y si usted ve las obligaciones que el pueblo de Israel tenía hacia su prójimo, en específico ahí está hablando de su pueblo de Israel y también hacia el extranjero, eran normas, yo diría, ok, son normas, debo tratarlo bien, debo ser una persona que pueda recibir a otro, sea cual fuera. No importa su condición, no importa cómo esté, tengo que ayudar. Y esa es una obligación y una deuda que las escrituras nos demandan de esta manera. Pero fíjense, para avanzar debemos considerar dos aspectos de lo que nuestro texto dice en Romanos capítulo 13, verso 8. Una, cuando Pablo inicia su exhortación y llamado a llevar una vida reflejando el amor de Dios, identifica a los cristianos como pioneros, como personas que deberían ir adelante en lo que es esta práctica de amar. Por eso dice, el texto dice, sino el amaros unos a otros. Nosotros, queridos, somos personas, somos hijos de Dios que debemos estar reflejando día y día, momento tras momento, el amor al prójimo por el que vamos a Dios. Fíjate que en segundo lugar, su amplitud de palabras no solo nos lleva a pensar únicamente en el pueblo de Dios, sino en aquellos que no conocen al Señor. Por eso dice, porque el que ama al prójimo, querido, debemos ser pioneros, debemos ser luz en esta área también. Muchas veces les he compartido que la gente hoy ya está cansada de escuchar predicación, no porque la predicación sea mala, sino porque las vidas que lo dicen no reflejan nada de lo que dicen. Decimos amar al perdido, pero no la predicamos. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no le predicas a aquel que Dios ama? Y es ilógico.
Decimos amar a Dios, no predicas. Decimos amar a Dios y no ayudo. Entonces la gente dice, ¿cómo amas? ¿Cómo crees en Dios si no haces, no tienes una actitud correspondiente al amor que tú dices tener? Se ha viralizado un video que vi hace poquito, mi señora me lo mostró, de un hombre que era dueño del gas. De gas, que creo que era cierto. No sé, algo por ahí. Era dueño del río. Se creía dueño del río. Y algo interesante que él decía, yo soy cristiano, y la señora dijo, qué raro, porque tu carácter no dice que eres cristiano. ¿Podrías decir eso de nosotros también? Tu vida no dice que eres cristiano. Dices mucho, suena lindo, pero no dices tu vida grita otra cosa. No me interesa lo que me dices porque tu vida dice otra cosa. Bueno, el amor que debería ser algo normal del pueblo, porque debería ser parte de nuestra vida. Ser así. De manera que el acto de amar, queridos, no solo debe ser limitado, sino extendido a cada persona, porque eso es cumplir la ley. Mucha gente dice, ya no estamos bajo la ley. ¿Bajo qué ley no estás? Obviamente bajo la ley judía de ceremonias, sin duda no estamos ahí. Pero la ley moral siempre ha estado desde el principio a fin, por lo tanto eres responsable de esa ley moral. Los 10 mandamientos. No matarás, tú matas, no es pecado. ¿Por qué? Moral. Ley moral, queridos, siempre está vigente. Y aún más en los creyentes debe notarse ese amor hacia la ley de Dios, porque es el carácter de Dios reflejado en su palabra y que Él quiere que vivamos así. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya tenemos 2 puntos. Tenemos lo que es la demanda de la ley, la razón de la deuda, la demanda de la deuda, la razón de la deuda, la positividad de la deuda. Mira lo que dice el texto más abajo. Aunque la gente no lo crea, aunque usted no lo crea, ser deudores tiene algo positivo. Dice, ¿qué tiene ser, qué positivo tiene ser un deudor? ¿Sí? Tiene algo positivo. No solo es beneficioso, sino algo que te va a ayudar. Y fíjate que cuando notamos las palabras de Pablo, lo concerniente al versículo a los 10 mandamientos, dice, mira, verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú dices, ¿ya dónde está lo positivo? Ahí está. Velo, piensa. No hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si nos guiamos por los mandamientos expresados en Éxodo 20, veremos que dentro de esta lista divisoria concerniente a los mandamientos morales de Dios, en donde se expresa la relación del hombre con su prójimo, Pablo no menciona el mandamiento de honrar a los padres, como tampoco el de no codiciar. Como que lo hace caso omiso, como que empieza a hablar de mandamientos, pero no cita esos mandamientos. No creo que no se los haya sabido, de hecho creo que se los sabía muy bien. De manera que al mencionar la frase y cualquier otro mandamiento, hace de esto una expresión totalizadora. Es lo que está expresando, no es la cosa puntual, sino decir, mira, esto dice la ley, pero lo que yo quiero comunicarte en realidad es que hacer eso es cumplir la ley. ¿Se acuerdan que le preguntaron al Señor, cuál es el primer y grande mandamiento? Bueno, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todo tu alma, de todo tu mente y de todas tus fuerzas. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende toda la ley y los profetas. Bueno, eso es lo que está queriendo decir Pablo. Mira, no matarás, no matarás. No estoy diciendo lo puntual, quiero que lleves lo general. Lo general es, ama a tu prójimo. Eso es lo que realmente Pablo quiere llamarnos a la atención. No colocarnos solamente las cosas puntuales, sino en la cosa global, en el mandamiento global. Pero ¿por qué digo que es una deuda positiva? Uno dice, ya, pero ¿cuál es la cosa positiva? Y es precisamente por las negativas expresadas en el texto. Miren, vale decir que cuando leemos el verso 9 notaremos 5 mandamientos negativos. ¿Cuáles son? Como decir, dicen, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué es lo positivo? Lo positivo es lo siguiente, es que cuando se expresan estos mandamientos, entendiendo que debemos amar al prójimo, cambian. Y quiere decir, si amo al prójimo, esto debe moverme a no adulterar porque es pertenencia de él. Si amo a mi prójimo, esto me debe llevar a preservar su vida y cuidarla.
Si amo a mi prójimo, esto me impulsará a trabajar con el fin de compartir con el que padece necesidad. Si amo al prójimo, ¿qué va a hacer eso? Va a producir en mi corazón un deseo de cuidar, de proteger la propiedad ajena, porque ama al prójimo. ¿Te fijas? Cambia el sentido. Queridos, nosotros como humanos caídos, pensamos que las reglas de Dios son todas malas, en alguna medida. Son restricciones que Dios las puso porque son malas, ¿no? Que Dios no las puso porque son malas. Él dice, mira, el enfoque real de esto no es hacer daño, es proteger. Es cuidar y mostrarte mi amor práctico. La gente piensa que el mandamiento de Génesis, capítulo 3, cuando Dios dice capítulo 2, cuando Dios dice a Adán, no comerás del fruto, generalmente se enfoca mal, porque piensan que la negativa es algo malo. De hecho, es exactamente lo que hizo Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en realidad no dijo eso. Y enfocó la negativa no en el aspecto positivo, sino en el aspecto negativo. Ah, Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios te restringe porque te ama y quiere hacer algo. Fíjate que la serpiente dijo a Eva, ciertamente conoceréis el bien y el mal, ¿cierto? Eso fue lo que acudió y a lo cual él convenció a la mujer. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios no le iba a enseñar a Adán y Eva el bien y el mal absteniéndose de hacer algo que no debían hacer? ¿Sí? ¿Qué significa? Tu hijo si sabe que no se tiene que colocar frente a la estufa caliente, puede aprenderlo de dos formas la consecuencia, ¿cierto? O siendo obediente al padre, y eso va a significar, porque el padre le va a enseñar después, eso está caliente, o practicando. Casi el 100% practican. No, tiene que tocar la cosa caliente. Pero de las dos formas podía haber aprendido. Y Adán y Eva pecaron de esa forma. Los mandamientos de Dios siempre han sido positivos en este sentido. Fíjense que esas son las palabras que dice Pablo, y fíjense que uno de los mandamientos al final dice, no codiciarás, y si ama al prójimo, esto me llevará a disfrutar de gozo cuando él prospera. No voy a codiciar nada de él, porque qué lindo ver a alguien que está avanzando en el mundo. Hace un tiempo atrás le compartí a mi señora unos vecinos que tenemos haitianos, y me gustó la actitud de él porque estaban tan feliz porque tenía internet. Una idea, yo tengo internet en mi celular, tengo internet, no me importa el internet. Pero me gozo porque es un logro que ellos tuvieron. Qué bueno saber que probablemente nunca habían tenido internet en su casa o teléfono en su casa, pero qué lindo ver que gente está avanzando, está creciendo y te comparten la felicidad. ¿Sabes que tengo internet? Qué lindo. Bueno, qué bueno saber que tienes internet, que tienes teléfono para comunicarse. Pero alguien que no ama al prójimo no va a actuar de esa forma, al contrario. Va a sentir envidia cuando alguien ve que empieza a avanzar. La pregunta es, ¿cómo debo amar? Y ahí está lo que Pablo está queriéndonos decir. Esto es lo que el amor en conjunto con la ley moral hacen. Por eso el resumen de todo el discurso de Pablo ahí en ese texto dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una buena pregunta, en contraparte, es sin duda lo que hace el apóstol cuando dice, el amor no hace mal al prójimo. Y eso es lo que, una cosa interesante. ¿Qué es el amor entonces? Bueno, el amor tiene aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Qué significa? Cuando vemos primero los Corintios capítulo 13, dice el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Aspecto negativo. Obvio, una persona que ama con el amor de Dios no puede envidiar a otro. Dios no envidia a nadie. Pero sí es sufrido. ¿Sí? En ocasiones tiene que ser así. Aspecto positivo. Entonces, esto es lo que, cuando Pablo habla del amor no hace mal al prójimo, lo que él está hablando es una figura de dicción que se llama litote, que es una figura de dicción que por medio de no comunicar todo lo que se quiere decir, lo resume por negativas a lo dicho anteriormente. O sea, ¿qué significa? Mira, ama a tu prójimo, no hagas esto. Básicamente está contraponiendo una verdad para enfatizarla. Ama a tu prójimo, debes cuidar de él, pero no debes hacer esto. Que a la larga es beneficioso también.
Entonces, lo que Pablo está enfatizando es exactamente lo mismo que está enfatizando. Ama a tu prójimo porque eso es cumplir la ley de Dios. Por eso Pablo menciona su discurso. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está. Pregunta. Cuando pensamos de ese cumplimiento de la ley, una de las cosas que generalmente pensamos es que la ley, como les decía, es mala. Mi querido, no. Nunca ha sido mala. Solamente que tienes que cambiar el chip de la perspectiva de cómo Dios ve las cosas. Ahora, en conclusión, dice, por lo tanto, en conclusión, el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ¿en qué sentido podemos comprender que el cumplimiento de la ley se lleva a cabo por medio del amor? ¿O cómo logramos esto? ¿Cómo podemos llegar a ese punto de entender y practicar lo que la Biblia dice? Y creo que es preciso mencionar lo que Pablo dice acá, porque dice, ya se había mencionado anteriormente que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Eso dice el verso 8, sigue en sus Biblias. Pero dentro de ese amor existe una comparación lógica que se estableció en los versos anteriores. ¿Cómo debo amar a mi prójimo? ¿Cómo lo amas? Gracias porque está leyendo su Biblia, me gusta. ¿Cómo? A mí mismo. Ok. Si esa es la comparación o la medida que debemos amar. Ahora, de igual manera, es como nuestra wincha de medir. Si hemos estado haciendo exactamente lo que Dios nos manda hacer. ¿Qué significa? Podemos amar al prójimo y sin duda podemos hacerlo. Sin duda podemos mostrar ese tipo de amor, pero ¿a qué medida? Una pregunta. Y eso es algo que no debemos olvidar. ¿Cuál es la medida que Dios nos manda amar al individuo? Bueno, la medida es como a ti. Querido, ¿tú te amas? Yo creo que demasiado a veces. Demasiado nos amamos. Y eso se ve en que cuidamos el cuerpo, le proveemos alimento, le proveemos vestir. Y raro es ver a alguien golpeándose a sí mismo. Ya pues, está enfermo o algo así en su cabeza que pasa, que se golpea. Y eso toda la gente lo entiende así. Bueno, así como tú cuidas de ti, debes cuidar a tu prójimo. Esa es la medida. Dice, ¿qué significa? Bueno, tú te vistas, ¿cierto? Gracias. ¿Se visten o no se visten? Yo espero que se vistan. Es lo obvio, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces si tienes para compartir con otro, cómprale algo. Para vestir si ve que no tiene. Eso es amor al prójimo. Práctico. ¿Tú ocupas zapatos? Por favor, ¿ya? Ocupe zapatos. Pero si tiene para compartir, cómprale a alguien que no tiene. No importa que sea su vecino, que sea la persona que usted odia, que sea su enemigo, no importa. Eso es amor al prójimo. Y fíjense que a veces pensamos que es tan difícil, no, son cosas del corazón. De poner mi corazón en el lugar que le corresponde a Dios. Hay Dios ahí en medio de todo. Dios gobernando mi corazón y yo sometiéndose a sus mandamientos, haciéndolo de forma práctica. Poner el corazón donde corresponde, bajo los mandamientos de Dios. Que ellos gobiernan el corazón nuestro. Fíjense que una de las cosas que la medida, como decía, que la Biblia nos demanda es el amor al prójimo como a uno mismo. Ahora, todos podemos amar, muchos pueden amar, queridos, pero solo pocos pueden amar a los demás como a sí mismos. Pocos pueden hacer este ejercicio de piedad y debemos ser ejemplos de esto. Sin duda, es una deuda grande el que Dios nos manda a hacer. Nuestras propias manos o nuestros propios corazones podrían decir, Señor, soy un deudor, Señor, quiero pagar mi deuda. Y quiero terminar diciéndote esto. Tú puedes ser cualquiera de los 4 deudores que te mencioné. Puedes ser un deudor vigente que día a día está pagando esa deuda. Puedes ser un deudor moroso que debe más. Dice, no le ha ayudado a nadie hace como 4 o 5 años. Puede ser un deudor con una deuda vencida, que hace rato Dios te dice, paga la deuda, y tú, como si nadie más en el mundo existiera. O puede ser un deudor con una deuda castigada, que dice, Señor, ¿por qué no me bendices? Y Dios te dice, ¿por qué no me obedeces?
Escoge tú qué tipo de deudor quieres ser. Vamos a ver. Señor,